Muy bien, seguimos conversando un poquito acerca de amar a Dios y a todo lo que Dios ama. Y los domingos anteriores, y este y el siguiente, seguimos un poco con esta serie, sencillamente para animarnos a poder llevar a otros el mensaje del Evangelio. Creo que Lito estuvo muy acertado cuando dijo que tenemos que ser creativos, vendría a ser el tema, para comunicar el Evangelio de manera que hoy sea aceptado. Que no es tan fácil. Muchas de las cosas que yo cuento acá son cosas que funcionaron en otro tiempo. Y si las menciono, no es para que las repitamos, pero sí para que percibamos el espíritu que tenemos que tener para poder alcanzar a otros. Así que creo que es interesante mencionar cómo el Señor usa las vidas para extender el reino de Dios. Y tengo que agregar algo. Ustedes recuerdan que hace, creo que 2 domingos, comenté que mi abuela estaba muy deprimida y pasó por una congregación donde ahí salió el pastor. Bueno, no fue tan así el detalle. Fue interesante. Pude, después de 52 años, tomar contacto con una hermana de mi papá, que es la única que queda viva de la familia de mi papá, una tía. Y entonces le conté un poquito que había dado el testimonio de la abuela, y dice, pero no era así, ¿sabes cómo fue? Dice, la abuela estaba, eso sí mencioné, con problemas familiares de sus hijos, de todo, y se iba a suicidar. Y estaba camino a tirarse abajo del tren. Y yendo a tirarse abajo del tren, pasa por la congregación que mencioné, que estaba en construcción, era nueva todavía, y oye cantar una canción que escuchó en la escuela dominical cuando la llevaban de niña. Y era una escuela de William Morris. Para los que no conocen, William Morris fue un inglés que hizo las primeras escuelas evangélicas en Argentina, y parece que el hermano de mi abuela iba ahí y la llevó, y ahí aprendió canciones. Y una de esas canciones que ella aprendió de niñita y que haría tal vez más de 50 años que no escuchaba, cuando pasa por delante de ese templo en construcción, oye la canción y entró. Y ahí se convirtió. Gloria al Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Evidentemente Dios hace cosas extraordinarias. Mi tía, que era una, yo les conté que se convirtieron las hijas, mi mamá, etcétera, etcétera, fue la primera diaconisa de la congregación donde yo me convertí, en la iglesia pentecostal. Y hasta el día de hoy sigue ella, más todos sus hijos y sus nietos fieles al Señor. Así que qué maravilla cuando Dios empieza una obra con una persona, pero se extiende por generaciones y se expande en diferentes familias. Así que realmente una alegría. La semana pasada, que estuvieron en casa el pastor Brady y su esposa Silvana, ella dijo algo que, si bien lo sabemos, pero me reforzó un poquito esto que estamos hablando. Dijo que no es optativo hablar del Señor, que debería ser algo natural que hagamos, como aquel que sabe que tiene un buen remedio para alguien que se está muriendo y le lleva el remedio para que no muera. De la misma manera, nosotros, al tener la maravilla que es la gracia de Dios en nuestras vidas, tenemos que comunicarla a aquellos que están todavía sin esa luz. Y Pablo transmitió así tal mandato a su fiel discípulo Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 1 y 2, diciéndole, miren lo que Pablo le dice a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. No está diciendo cualquier cosa pasajera, le dice, hay un encargo solemne que te quiero hacer. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea
oportuna. En otra traducción dice a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Pablo está diciendo, nosotros tenemos una percepción a veces de cuándo es tiempo, cuándo no es tiempo, pero muchas veces necesitamos desparramar la palabra y solo Dios sabe el efecto que va a tener en otros. Y menciono que todos debemos accionar en dos frentes, que los hemos mencionado bastante en estos días. El primero es una vida que testifique por sí misma. Nuestra vida tiene que testificar por sí misma para que otros vean lo que es el Evangelio. Y lo segundo es comunicar con nuestras palabras la verdad del Evangelio. Son dos cosas que todos deberíamos tener, siendo creativos, sabiendo el lugar donde estamos o a quién hablamos, pero tenemos que tener conciencia de que nuestra vida y nuestro hablar tienen que comunicar el Evangelio. Hablábamos también el domingo pasado que nuestras personalidades y carácter influyen en cómo comunicamos el Evangelio. Hay personas que son muy extrovertidas, hay personas que hacen fácil amistad, hay personas que comunican fácil su forma de ser. Otros son mucho más introvertidos, callados, hablan poco. Y están los que están en el medio de esas dos situaciones. Cada uno, Dios respeta la personalidad de cada uno. Dios no le pide a uno que sea diferente a como Él lo creó. Pero en cualquier caso, tengamos la personalidad que tengamos, tenemos que tener conciencia que tenemos algo de mucho valor, que necesitan conocer los que aún no lo tienen. Voy a hacer participar ahora a algunos hermanitos del Zoom, pero recuerdo el caso de un hermano muy especial, que su matrimonio estaba en crisis, no era alguien, digamos, muy, digamos, de esas personas que a uno le gusta estar fácilmente con él. Sin embargo, él le habló a un fotógrafo y lo trajo a la congregación y ese fotógrafo se convirtió, él y su familia, que fue nuestro primer trabajo que hicimos con alguien. Yo dejé un día de ir un día a la facultad, que era una locura en ese momento hacer algo así, para tener con él y su esposa en casa estudios bíblicos para que fueran llegando al Señor. Por supuesto, con el tiempo tuvimos muchísimos temas, con Orville fuimos a la casa, echamos fuera demonios, muchas veces me llamaron al trabajo para que lo vaya a sacar de la comisaría porque se había agarrado con la esposa. En fin, todo un tema que arrancó, pero esa familia siguió fiel al Señor hasta hace muy poquitos días que él falleció. Pero toda su familia estuvo en el Señor. Interesante, por alguien que no era lo mejor, que aún su vida no era muy llamativa, pero que lo invitó y se salvó. Y también interesante que este hombre habló a un matrimonio de comerciantes que habían ido a una iglesia y ahí habían aceptado al Señor, pero que no iban a ningún lado. Y este les habló y los llevó a la congregación allá a Ballester. Y le vamos a pedir que sean ellos directamente los que cuenten rápidamente. Así que Pablo y Cristina pueden... Buenos días, hermanos. A los 27 años yo me entregué al Señor y así como cuenta Eduardo, fue este hombre que llegó a este matrimonio que se llevaba mal. También nos invitó a nosotros una tarde en Ballester, pero le cuento por qué llegué ahí. Resulta de que nos habían invitado la novia de mi hermano en una iglesia de Mataderos. El pastor era Pablo Deiros. Bueno, yo nunca había ido a una iglesia evangélica con Cristina, así que esa tarde fuimos con Cristina y con Adrián, nuestro primer hijo, que tenía en ese entonces 2 años. Y bueno, cuando predicó la palabra me fascinó
y cuando terminó la reunión, preguntó si alguien quería recibir al Señor, y yo no sé cómo fue que me levanté de golpe, se ve que el Señor me agarró de la mano y me levantó, y me paré, y bueno, me preguntó si quería recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, y yo le dije que sí. Y bueno, cuando salimos a la puerta que terminó la reunión, me puso muy contento, me dijo que hice una buena decisión de dónde vivía. Cuando le dije dónde vivía, en San Martín. En San Martín, pero de Matadero queda un poco lejos. Me parece que te va a convenir buscar una iglesia cerca de tu casa, porque aquí vas a venir 2 o 3 veces y después muy lejos no vas a venir más. Bueno, para esos días yo tenía un puesto en la feria, justamente Ricardo Bellinis era el nombre que le habló a este hermano que recién mencionó, Eduardo, y no sé cómo salió la conversación, que yo había ido a una iglesia. Y yo también voy a una iglesia. Sí, ¿y dónde? Acá en Villa Ballester, en Misiones y O'Donnell, cerquita de acá. ¿Querés venir el domingo? Bueno, digo, voy a consultar con mi esposa, pero que ella estaba en ese sentido un poco indecisa. Ese domingo no se había levantado. Entonces me dice, ¿qué le gusta de comer a tu esposa? Y le gusta de comer mucho las paellas, las cazuelas. Bueno, decirle que las invito este domingo a comer a casa y después a la tarde con una reunión. Claro, hacía tiempo que no nos invitaba nadie a comer a ningún lado, porque estábamos todos con la familia medio distendidos, ¿no? Distanciados. Así que ese domingo fuimos a almorzar a la casa de Ricardo Vini, y por supuesto, él tenía todo preparado. A la tarde dijo, bueno, los invito a una reunión acá cerquita, y claro, no te podía decir que no, estaba tan rica la paella, que bueno, por la paella fuimos a la reunión a la tarde. Llegamos a la reunión, eran las 5 de la tarde, en una casa de familia que habían tapado el techo, porque era un patio grande, y taparon el techo para hacer las reuniones. Una casa de familia en Villa Ballester. ¿Y quién nos recibió? Apenas entramos, Eduardo Dugo. Me dio un abrazo, que no me acordaba cuándo había sido el último abrazo que me habían dado alguna vez. Bueno, a partir de ese momento con Cristina nos quedamos a tarde, estaba Raquel, y Orbe estaba de viaje. Y bueno, cuando terminó la reunión yo dije, bueno, si esto es verdad, que no es una mentira, una escena, y aquí no me voy más. Y bueno, efectivamente, a partir de ese momento, luego llegó Orville. Bueno, cuando lo vi a Orville no hubo el abrazo, porque lo vi tan alto, tan imponente, que solamente su presencia de él y de su esposa nos impactó, y nos quedamos ahí. Y a la semana nos quisimos bautizar, por supuesto con la ayuda de Eduardo, que nos enseñó, nos comunicó cómo hacerlo, y nos bautizamos a la semana con Cristina. Así que a partir de ahí comenzamos a caminar juntos, y con Adrián, que tenía, como dije, 2 años y medio. Al poco tiempo puse una peluquería, había cambiado de trabajo, y bueno, el sillón de peluquería es el mejor lugar para predicar el evangelio, ¿no? Y vino uno de los tantos clientes que venía, que inclusive Nora Fernández le cortaba el pelo yo al hijo, a Uriel, y Nora Fernández se entregó en una campaña de la Condia, porque hubo una sanidad con el hijo de Uriel. Pero también le cortaba el cabello a uno que le gustaba tanto del Señor, que ya le había hablado y se había bautizado. Y me dice, ¿puedo llevar unos amigos, compañeros de trabajo a la reunión? Sí, por supuesto. Para aquellos días estaba la campaña de Anacondia. Bueno, pero voy a ser muy, muy breve. ¿Y a quién invitó? A Hugo Machiavelli con su esposa un domingo a la reunión, que justamente un domingo a la tarde, que era una campaña, estábamos en la campaña de Anacondia. Y a partir de ahí Hugo quedó impactado junto con Mari. Bueno, es realmente un milagro lo que hizo Dios con Hugo y con Mari. A partir de ese momento me empezó a venir a las reuniones, que nos reuníamos los lunes, y Hugo empezó a traer gente, amigos, conocidos, y la casa se llenó. Los lunes estaba llena la casa, nadie debe recordar bien que está escuchando. Y bueno, Hugo hablándole a todos sus compañeros, sus amigos, muchos se bautizaron,
otros partieron, pero con Hugo siempre he mantenido esa relación de estar juntos, hemos hecho reuniones en la casa de Hugo, hubo bautismo en la casa de Hugo Machiavelli. Lo menciono Hugo porque está acá, todos lo conocen, pero hubo muchísimos que se convirtieron ya en casa, había más de 50, 60 personas, todos los lunes nos juntábamos, todos los lunes. No había remis, no había Uber, venían todos en colectivo. Y bueno, realmente después tuve la bendición de Dios que se entregó mi mamá en un estado de enfermedad límite antes de partir. Mi papá se bautizó a los 82 años. Bueno, Ernesto, que ya me había invitado con Liliana, su esposa que falleció, que partió de Liliana. Y bueno, realmente fue una reunión donde nos juntábamos y fue algo tan hermoso de que se fue propagando, y otros le hablaron a otro y a otro y a otro. Y bueno, fue muchísima gente la que se bautizó y se entregó al Señor, y siguen muchos en diferentes congregaciones y siguen predicando y siguen hablando del Señor. Y bueno, Hugo y Mari, por estar acá entre nosotros, fueron los que más hemos estado juntos, seguimos estando juntos, nos juntamos y bueno, seguimos la obra porque Dios hizo algo muy grande en nuestra vida con Cristina. Hace 52 años que estamos casados y gracias a Dios seguimos juntos en el camino del Señor. Muy bien, gracias Pablito. Cristina, si querés agregar algo. Sí, voy a redondear poquito porque Pablo, bueno, contó muy resumido en 48 años que hace que estamos en el Señor todo esto. Sí, como dijo él, cuando fuimos a Mataderos, bueno, se hablaba de sinceridad, había que pararse el que lo había sentido, él sintió de pararse, yo no estaba convencida, nunca me habían hablado antes del Señor y no lo entendí ese día. Este hombre que sí venía a la feria no vino una vez sola, vino varias veces y me hablaba a mí, porque Pablo ya estaba convencido, y quería llevarnos a conocer la iglesia donde él iba me quería convencer a toda costa. Bueno, la mejor manera que me convenció a mí fue haciendo una rica paella, porque Pablo le había dicho que me gustaba comer esas cosas con los bichitos. Y medio como que ahí me enganchó. Y fuimos porque las reuniones eran por la tarde. Y sí, realmente fue algo impresionante para mí entrar en ese lugar, no lo me voy a olvidar nunca. Siempre lo dije, que Eduardo nos recibió, estaba con polera blanca, así que ahí ya me quedó grabado. Conocí a Raquel, nunca había conocido una persona así tan amorosa, a Elsa Micosi y un montón de hermanas que criamos nuestros hijos juntos, los que les cambiábamos los pañales ahí en la cocina que había en ese lugar. Y todos me decían que el pastor de esa iglesia, uno de los pastores de esa iglesia no estaba, que iba a venir el domingo siguiente. Bueno, qué decirles cuando entramos y lo vimos a Orville y con su acordeón y empezar a alabar al Señor, todo es increíble todo lo que pasó por mi cabeza y no hubo más necesidad de que nadie me convenciera, ¿no? Obviamente que me entregué al Señor y Orville vio todo eso al poquitito tiempo que nos bautizamos enseguida, ahora pasa más tiempo hasta que una persona realmente reconoce a Dios. Dijo que el grupo de gente que teníamos, él vino a casa, estuvo un par de veces y ya se lo dejó a Pablo el grupo, junto con Piero, este hermano fotógrafo que falleció, y nunca más paramos, las reuniones siguieron y no hay caso, fueron 48 años, no pude cambiar de forma de congregación, nosotros por lugar, estamos acá en San Martín, pertenecemos a otra iglesia, pero nos formamos con Orville, con Eduardo. Es más, yo pensaba, digo, me quedo con un solo hijo, porque me daba bastante trabajo, y las hermanas me decían, no puede ser, todas tenían 3, 4. Digo, no quiero más, no quiero saber más nada. Bueno, después de 5 años apareció Leonardo, y después Nati, y bueno, formamos la familia, la gran familia que Dios quería, y bueno, acá estamos, agradecidos, felices, y ahora felices que estamos otra vez con parte de la gente que nos vio nacer hace 48 años atrás. Amén.
Muchas gracias. Bueno, la paella es lo que Lito decía, empatía predecible. Correcto, correcto. Dios tiene un montón de métodos realmente. Solo agrego de parte de Pablito, y la esposa lo acompaña perfectamente, que mirado bíblicamente, Pablo es un evangelista. Evangelista con todas las letras, como dice la Escritura. No está reconocido oficialmente en ninguna institución, pero él ha ganado homeless, ingenieros, diplomáticos, médicos, gente común, todo el extremo social, de punta a punta, Pablito tiene en su haber, de todo tipo. Hasta pastores que después fueron pastoreando en otras congregaciones. Y todo por ser espontáneo, amigable, querible, quiere a la gente, tiene empatía, como decía Lito, y vemos a alguien que realmente, cuando ama a Dios y transmite el Evangelio, muchos otros también se agregan. Y dentro de eso que Pablito le habló, la peluquería de él, como él dice, era el mejor lugar. En realidad para Pablo era el mejor lugar. Porque cuando tenía un taxi también hacía lo mismo con el taxi. ¿Qué vas a hacer? No puedes parar a mitad de... Exactamente. Además sacaba la navaja y te decía, ¿vos creés? Así que este hermano que él menciona, que le habló, trabajaba en el ferrocarril, no era un Pablito, era alguien que uno decía, bueno, andá y predicando, quédate predicando. Era difícil, digamos, de ayudar. Pero él habló a un compañero de trabajo y le vamos a dejar que sean ellos también los que lo comenten. Están un poquito afectados por todos y todos los demás, pero han hecho el esfuerzo para estar. Así que Hugo y Mari, ¿por qué no nos cuentan un poquito cómo llegaron al Señor? Adelante, Hugo y Mari. Hola, ¿qué tal? Mari, ¿querés? Comienzo yo. Bueno, es muy lindo escuchar a todos y por favor no canten más esas canciones que uno no puede parar de llorar, ¿viste? Es inevitable, ¿no? Ahora, qué lindo estar con ustedes y es un pedazo de cielo realmente cuando uno puede compartir el tiempo, que después lo escucho todos los días, pero bueno, en este caso me voy a ceñir al testimonio. Todavía me resulta un milagro y un misterio a la vez aquellos años, porque éramos muy jóvenes con Mari, mucho más que ahora, y teníamos un año de casados. En verdad, hablo de lo personal y Mari le va a agregar lo propio también, porque yo deambulaba por algunos infiernos, digámoslo así metafóricamente, con una mezcla entre una búsqueda desesperada y otras sensaciones de absoluto desamparo y desesperanza. Es decir, veía a muchos de mis amigos caer y algunos ya empezaban a morir como consecuencia de las drogas. Yo no quería quedar, estaba afectado también por eso, pero no quería quedar del mismo modo, entonces tenía cierta capacidad para salirme de esos momentos. Haber conocido a Mari un par de años antes había sido un oasis para mi vida en esos años. Todo comenzó un poco antes en mi adolescencia, cuando, digamos, empecé todo temprano y un viaje y algunas experiencias, pero llegó el momento de hacer algo que sentía que era lo que me iba a posicionar en la vida y lo que buscaba de todo corazón, que era formar mi propia familia. La de mis padres había sido un milagro hermoso, pero no era la que yo quería. Y sí quería formar una familia con María Isabel. Y ahí arrancamos y vino Estefanía, y ahí Estefanía era muy bebé y la familia no arrancaba. O sea, no había nada que pudiéramos, que yo pudiera y que resultara positivo. No era solo por la sinconducta, había una serie era algo desarmado, era ¿cómo se llama? Un rompecabezas desarmado, estaban las piezas desordenadas. Yo le ponía alguna actitud porque mi papá me había ayudado con un empleo, él había sido ferroviario y yo a los 16 años me había permitido ingresar en una oficina allí en el centro, en Retiro,
pero me había ido de ahí y cuando surgió el casamiento pude reingresar, pero no, o sea, y me pasaban hechos. Por esto quiero decir lo siguiente: Dios actúa de manera misteriosa aún hoy. Anoche no voy a abundar, pero sentía alguna palabra por medio de otras personas y sigo creyendo que la mano de Dios es misteriosa y es perfecta. Y en ese momento todo me iba mal, todo lo que hacía me iba mal. Tenía una moto y la chocaba, ponía, o sea, todo, agarraba un vaso y se rompía. Y en estas condiciones de primeros meses de casado, de una situación rara, de conflicto, viviendo en el fondo de la casa de mis padres tan amorosamente que me habían dado una pieza y una cocina para los dos, y mis suegros ayudando, y el amor de la familia conteniendo, nada de eso alcanzaba. Y entonces en ese ruido, en esa turbación, en esa confusión lo pienso porque cada tanto la vida nos pone estas situaciones. En esa confusión apareció alguien que era un personaje absolutamente freak, fuera de sistema, raro, extraño, un tipo grandote, serio, de ojos azules, bien marcados, y que te miraba de frente a la cara y te decía: vos necesitas la paz de Dios. Entonces yo, al principio casi me reí, me iba. Y después me lo cruzaba en otro lugar donde se servía café y me decía lo mismo. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que... No, hasta que, o sea, aquello que me parecía gracioso, increíble, inverosímil, raro, porque me hablaba y me decía que yo necesitaba a Dios. Y yo necesitaba a Dios, ¿entendés? O sea, era sencillo la ecuación. Y él siguió y yo lo destrataba, o sea, yo no le daba bolilla, yo estaba en la etapa en la que, aún con toda mi desorganización, me creía que era el vivo de la cuadra, y así andaba por la vida desde chico, y qué sé yo, y en un momento determinado me dice: pero ¿por qué no probás? Y me insistió: ¿y por qué no probás? O sea, la insistencia y encontrármelo, o sea, me cruzaba, iba por un pasillo y aparecía él, doblaba la cuadra y estaba él, o sea, es como Drupiel. Y en ese momento, un día acepté la invitación. Por eso digo que es el misterio de Dios y es la mano de Dios, hasta que... ¿Vos decís que vino a casa primero? No, fuimos a ver, dale. Sí, no, en realidad él lo que pasó es que lo trajo a casa y lo dejaba hablando conmigo y se iba al fondo. Y yo digo, pero este hombre no está bien de la cabeza. Digo yo, porque fíjate las cosas que dice. Yo no quería saber absolutamente nada. Por eso yo le decía a él, digo, mirá, fíjate que entraré a esa casa porque este hombre no es normal. Entonces, bueno, así fue que fuimos a la iglesia. Y fue él el que, digamos, Claro. Ya llegando a 2 cuadras ya empezaba a llorar. Claro. Y yo claro. iba observando, porque me pasó como a Cristina. Yo decía, esto es raro. Pero yo decía, si alguien nos saca de esto, yo voy a creer. Porque claro, yo estaba en otra. Parecíamos 2 personas diferentes. Entonces yo decía, si él cambia, yo creo. Entonces, bueno, así fue que lo acompañé a la iglesia. Y fue él quien se rindió totalmente. Bueno, yo estaba muy descreída, digamos, yo no creía tanto, hasta que después con el tiempo, claro. bueno, contar, de redondear, si no está... No, es que justamente un día acepté, finalmente, y nunca me voy a olvidar porque lo debo tener guardado en alguno de mis archivos, siempre lo cuento, un folleto amarillo escrito con fibrón, que era de una campaña que hacía la comunidad cristiana en la Semana Santa del 89, y finalmente acepté, creo que fue un jueves a la tarde, ir a esa reunión, que hubo una campaña jueves, viernes, sábado y domingo, y entonces cuando iba llegando, caminando a una cuadra, esa música la recordé, porque era la música donde mamá me llevaba a tomar la comunión, o después al cura de una capillita muy chiquita de caseros, porque mi mamá está un poco en contra de
la curia de la gran iglesia o la Basílica de Lourdes en Santos Lugares. En contra de esa estructura me llevó un curita que era un hombre lleno de Dios, del cual tengo vagos recuerdos, y esa música, ese curita la tocaba, era la misma música que tocamos entre nosotros, porque el espíritu es el mismo, que me hizo quebrantar una cuadra antes. Y cuando yo llegué a la iglesia, ya estaba partido, estaba quebrado. Y vinieron los abrazos llenos de amor, muy llenos de amor, llenos de perdón, que nunca, digamos, que nunca olvidaré. Y nada, yo creo que se produjo igual un fin de semana de una liberación espiritual, todos oraron por mí, fueron tan amorosos, pero Dios hizo algo ahí que todavía cuando lo recuerdo ven cómo me pongo, ¿no? Porque sigo. Bueno, sigo yo. A ver si puedo. Ayer no podíamos hablar ninguno de los dos, pero Dios hizo que estemos acá. En definitiva, Eduardo, cuando me dijo de hablar, me dijo algunos hechos puntuales, y bueno, yo le dije 2 o 3 hechos puntuales. Uno fue que, en mi caso particular, me costó entender un poco el tema espiritual, Bueno. pero a medida que uno fue participando, fue entendiendo, y Dios fue haciendo su obra. Y bueno, la vida es muy difícil, pero más difícil es sin Dios, ¿no? Aún hoy, porque uno tiene un matrimonio de años y por ahí mañana se divorcia, uno no lo sabe, entonces cada día es una prueba, cada día hay que vivir cada día. Pasaron muchos hechos, formamos una familia hermosa, nuestros hijos son creyentes, Brandon, Priscila, Estefanía, tenemos Ambos están nietos. acá. Ahora déjame a mí. Dale. No, quiero decir que Estefanía no está. Dale, déjame responder a mí. Bueno, sí. Bueno, y 2 o 3 hechos puntuales: conocer a Pablo y a Cristina, que hasta el día de hoy vivimos cerca, por meses que no nos vemos, pero nos queremos, nos amamos y estamos siempre, siempre. Igual con Eduardo y con Raquel, bueno, con todos los hermanos que tenemos esa cercanía que nunca hemos dejado de estar, nunca, jamás. Sabemos que si mañana Pablo me llama, me dice, Mari, vení ya a esta dirección, yo voy a estar como él estuvo tantas veces. Y así como cualquiera de las personas que hemos sido muy cercanas. Y un hecho reciente fue haber conocido a mi ángel de la guarda, que lo estoy viendo acá, y que es Afif Chaib, que él es una persona pero tan sabia, que haberlo conocido, y yo decía, pero ¿dónde estabas, Afif, que no te conocí antes? ¿Por qué no nos conocimos antes? ¿No? Esa amistad que hemos... que estamos generando a través de la distancia, de la web, y lo espiritual, cómo ha logrado, a través de su sabiduría, poder despertar en mí situaciones que yo ni sabía que tenía que explorar. Espiritualmente, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo, lo valoro mucho. Con él siempre tengo contactos a través de WhatsApp, charlamos. Lo valoro mucho, y es un hecho reciente que yo le puedo decir a Eduardo que me ha pasado. Mejor decirme hechos recientes. Y bueno, el haber pasado por ciertas situaciones que ustedes ya saben, del dengue y qué sé yo, hicieron que también uno profundice, ¿no?, en lo espiritual. Y gracias a Dios podemos seguir recorriendo, estando con personas, porque uno tiene que buscar personas que piensen más o menos igual, ¿no? Personas que no sean tóxicas, personas que quieran ayudarse entre sí, ayudar a otros. Así que bueno, ¿qué hacemos si predicamos? ¿Cómo predicamos a otros? Y bueno, yo lo que le decía a Eduardo, lo que tengo para decir es que no. La verdad que yo no soy de pararme frente a un lugar y predicar. No es tan fácil hoy en día la forma en la que se hacía antes. Pero siempre hay una oportunidad para la persona que está frente nuestro de dar un testimonio, ya sea con nuestra actitud laboral, afectiva,
o con la palabra de Dios. No, no siempre, o sea, es importante la palabra de Dios y hablarla, pero también a mí me ha pasado que hermanos que están acá presentes en Zoom, como Eduardo y Raquel, que muchas veces nos han dado consejos que trascendían Claro. lo bíblico, Déjame ¿no? decir algo que me quedó pendiente, Bueno, por favor. está bien, acá termino, hermanos. No, quería decir lo siguiente, también para concluir, agradeciendo a cada uno de ustedes, porque para nosotros, Pablo y Cristina, Eduardo, Raquel, Afif, todos han sido referentes. Una cosa es el hecho que a mí me emociona y hasta me avergüenza emocionarme de este modo, porque me parece que me transformo en alguien que no soy habitualmente, pero por el hecho que no puedo describir de otro modo que no sea a través de mi propia experiencia sensorial o vivida, en mi propio testimonio. Y otra cosa es lo que pasa en la vida cristiana, ¿no? Que es un poco lo que decía Mari, ¿no? Que son dos cosas que se complementan. Y siempre hablamos con Eduardo de esto, ¿no? Siempre pienso en este versículo que también le gustaba tanto a Orville, ¿no? Que Dios trabaja en nosotros hasta que el día es perfecto, cuando nos vamos de la mano con Él, ¿no? Mientras tanto, nada, agradecerles a todos por ser parte del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, chicos. Muy interesante todo lo que nos han comunicado. Qué hermoso es escuchar testimonios de cómo el Señor va penetrando en las vidas y cómo también usa múltiples maneras. Acá el muchacho que nombraba Hugo era insoportable, pero gracias a que lo era, Hugo llegó al Señor. Son esas cosas que uno no entiende, pero Dios usa múltiples maneras. Y tenemos que, cada uno de la forma en que somos, realmente tener en el corazón, alcanzar a aquellos que no lo conocen. Me parece que se nos fue un poquito el horario. Ahora le tocaba a Richie Rosa, pero les voy a pedir que lo hagan el domingo próximo, si no lo toman a mal, porque no quisiera que lo den en Fórmula 1 para terminar rápido. Así que recibí de la mayoría los testimonios de cómo han llegado al Señor, y verdaderamente es maravilloso como Dios obra. Porque en muchos casos ha sido por los niños, otros casos ha sido por la abuela o la mamá, otros casos es que la familia era creyente y así fueron creciendo y llegando. Hay múltiples maneras, pero en todas ellas el Señor inicia algo que no es para el momento solamente, es para generaciones y, por supuesto, para la eternidad. Así que damos gracias a Dios realmente por cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas. Menciono, solamente para terminar, que a nosotros nos corresponde ser intencionales en el deseo de alcanzar a otros. O sea, no dejarlo como algo que, bueno, si alguna vez ocurre, ocurre, sino que tengamos siempre, no, digamos, la obligación así legal, pero sí el hecho de ser intencionales, de comunicar el Evangelio a todos aquellos con los que tratamos. Y recordemos, tal vez lo voy a repetir también la próxima vez, que en los casos de aquellos a quienes les transmitimos el Evangelio, lo estamos ayudando a evitar el infierno. Dice Jeremías 29:11, un texto muy conocido por todos, dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Cuando uno ve la vida de los que hoy nos testificaron, estaban en un mar oscuro y Dios les dio una vida llena de esperanza, a ellos y a su descendencia. Así que, queridos hermanos, animémonos a comunicar con fe y alegría el Evangelio de la gracia de Dios. Y un texto que repetiré también el domingo próximo, 1 Timoteo 2:4, Él quiere, hablando de Dios, Él quiere que todos se salven
y lleguen a conocer la verdad. Aleluya. Este es el deseo de Dios y nosotros somos sus colaboradores. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por este día, gracias por los testimonios, gracias por permitirnos ver cómo obras, Señor, de las maneras más diversas, de las maneras que a veces no imaginaríamos. De una forma o de otra, haces que tu palabra llegue a los corazones, transforme vidas y se extienda por generaciones. Por eso te alabamos, Señor, por eso te damos gracias y te pedimos que todos aquí, más nuestras familias, puedan conocerte profunda e íntimamente. Y que, Señor, tu reino se extienda por todas las vidas de aquellos que son nuestra familia y los que podemos alcanzar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Seguimos toda esta semana junto al Señor y el próximo domingo, Dios mediante, nos encontramos aquí mismo en el Morgan de Vipa. Amén. Dios les bendiga. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familia, no importa el lugar del mundo donde te encuentres.